Vamos a empezar con un poco de ecografía. La historia de la ecografía empieza más o menos en el siglo XVIII, XVII, perdón, donde ya se inventan silbatos en los que podemos discernir cuál es cuál es la frecuencia audible del oído humano y cuáles son las frecuencias audibles por algunos otros animales y no por el humano. En 1880, los hermanos Curie descubren lo que se denomina efecto piezoeléctrico, que más adelante nos va a servir muchísimo en la ecografía y va a ser una de los hallazgos o de los descubrimientos más importantes que va a servir para este método diagnóstico y por lo cual ganan un premio Nobel. Después tenemos el hundimiento del Titanic, que nos importa más que nada por los radares, que también los radares sónicos son importantes para la ecografía. Después la detección de grietas en materiales sólidos por estos mismos radares más adelante. Y la primera utilización en medicina de la hipersonoridad transcraneal en 1942 con TUSIX. Localización de cálculos biliares en 1945 por Ludwig y Strumsters, y en 1950 Will y Red estudian neoplasias de la mama y del riñón. En 1951 se conoce por fin con el nombre de ecografía bidimensional, y Horry y Billis hacen ecografías ya ginecológicas en esta época, muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como ecografía, pero bueno, ya era un comienzo. Y en 1972 Kossoff y Garrett ya experimentan con esto de la escala de grises y el tiempo real, que es más o menos como nosotros conocemos hoy en día la ecografía. Entonces, tenemos que tener algunos conceptos. Entonces, el concepto de la ecografía es el empleo de ondas mecánicas ultrasónicas para reconocer objetos no accesibles a la visión directa por medio de ondas reflejadas o ecos hacia la fuente que las produce. Estos ecos dependen de la intensidad entre la onda de ultrasonido y el medio que va a ser el que las va a dispersar, y la imagen ecográfica no es directa, sino es una reconstrucción a partir de datos temporales. Para introducir la ecografía puede definirse como un medio diagnóstico médico basado en las imágenes obtenidas mediante el proceso de los ecos reflejados por las estructuras corporales gracias a la acción de los pulsos de ondas ultrasónicas. En esta diapositiva lo que queremos manifestar es que tenemos una señal. Esa señal va al sistema, el sistema produce una imagen. ¿Y cómo se genera esto en nuestro ultrasonido? Entonces nosotros tenemos el ultrasonido que va al cuerpo, el cuerpo genera un eco, ese eco entra en el sistema, ese sistema genera esta imagen y nosotros podemos ver la imagen de ultrasonografía. Este es el fundamento de la ecografía, que se basa en principios físicos, y los principios físicos son los principios físicos del sonido en sí. El sonido es la sensación producida a través del oído por una onda longitudinal originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagada por un medio material. ¿Cuáles son esos principios físicos? El ultrasonido es un sonido que no puede ser audible por el oído humano, y por ende se dice que el ultrasonido podría entonces definirse como un tren de ondas mecánicas generalmente longitudinales originadas por la vibración de un cuerpo elástico y propagadas por un medio material cuya frecuencia supera la del sonido audible por el ser humano, que son 20.000 ciclos por segundo o 20 kHz aproximadamente. Naturaleza y producción del ultrasonido. Son vibraciones mecánicas, ondas longitudinales y planas que se transmiten de un medio a otro en la dirección de un haz cuya frecuencia es superior al umbral audible por el ser humano, que es 16 a 20 kHz. Su velocidad de transmisión depende de la densidad y la elasticidad del medio. El aire puede propagar el sonido entre 340 metros por segundo, el hueso
3.200 metros por segundo y los tejidos 1.500 metros por segundo. Permiten calcular la distancia a la que se encuentra un objeto que produce un eco. Gracias a esto, entonces, la máquina produce esa imagen que nosotros tenemos o que conseguimos después. Otro principio físico es la onda sinusoidal, que es la que utilizamos en este ultrasonido, que tiene una velocidad, una frecuencia y una longitud de onda. La onda sonora corresponde básicamente a la rarefacción y la compresión periódica del medio en el cual se desplaza, como vemos en la imagen de acá abajo. Entonces nosotros tenemos una rarefacción, una compresión de la onda, y esto genera lo que es la onda. La diferencia entre las radiaciones electromagnéticas y el ultrasonido son que las ondas son transversales, ejemplo como una onda de agua, la onda longitudinal, ejemplo las moléculas de aire rarificadas, y las ondas sonoras requieren un medio para transmitirse, y las ondas de rayos X, que son las ondas electromagnéticas o radiaciones electromagnéticas, se pueden propagar en el vacío. ¿Cuál es este principio físico también? Para la ecografía se usan dos tipos de ultrasonido, uno ultrasonido de ondas continuas, que es el método Doppler, que vamos a ver más adelante, y el otro, que es el que se utiliza más continuamente, es el de las ondas pulsadas, y en este vamos a tener el modo A, B y M, y en tiempo real. La imagen está por la frecuencia y la longitud de la onda, tienen relación con la resolución, amplitud con la intensidad. Entonces, para nosotros tener una mejor calidad de imagen o una imagen con mejor resolución, necesitamos una longitud de onda y una frecuencia X, y para tener una intensidad o para tener más penetración de esa necesidad damos otra frecuencia o otra amplitud de onda. El sonido, la frecuencia de la onda es el tono y la amplitud es la intensidad. Entonces, con la velocidad del ultrasonido depende de la densidad y la facilidad de compresión del medio a través del cual se transmite las ondas, por ejemplo, los rieles del ferrocarril. Y la velocidad del ultrasonido no depende de la frecuencia, depende del medio por el que se transmite. Entonces, una alta frecuencia son las longitudes de onda corta, como vemos acá arriba, tono alto o alta frecuencia, son de mejor resolución espacial, o sea que nos van a dar una mejor definición entre una sustancia y otra, pero tienen menor capacidad de penetración. Son de mayor grado de absorción, el cuerpo absorbe más estas ondas y puede distinguir objetos muy pequeños. Por ejemplo, se utilizan los 15 microhertz en el ojo para ver estructuras pequeñas y 2,5 en el hígado para ver estructuras mucho más grandes y necesitamos mucho más penetración. Se reduce su dispersión desde la fuente, o sea que es más direccionada. Entonces nosotros utilizamos alta frecuencia en ultrasonido cuando queremos mejor resolución de imágenes y no necesitamos penetración dentro del cuerpo humano. La intensidad es el flujo de energía a través de la unidad de área. Es proporcional a la amplitud de la onda, es proporcional al desplazamiento y la velocidad de las partículas en el medio y varía en función del transductor utilizado, la longitud del pulso y el modo de aplicación. La unidad de medida es el decibelio. Entonces, en ecografía enviamos un paquete de energía dentro del paciente, un pequeño porcentaje es reflejado en la dirección interfaz y llega al transductor, el cual lo traduce en un pequeño voltaje. El mayor porcentaje de energía atraviesa las diferentes interfaces y penetra en las regiones más profundas. Las interfaces son los límites entre medios de distintas impedancias. ¿Qué es la impedancia? Es igual al producto de la densidad de un medio por la velocidad del sonido en dicho medio. ¿Qué quiere decir esto? La impedancia lo que nos da es la capacidad que tiene una onda
ultrasónica o sónica de movilizarse por ese medio. Y la interfaz es la diferencia o el límite entre una sustancia de una impedancia y otra. Todas estas características nos permiten a nosotros luego tener una imagen o que el aparato en sí nos genere una imagen. El haz ultrasónico tiene diferentes capacidades. Una es la de la reflexión, otra es la de la refracción, la dispersión y la absorción. Todo esto quiere decir que ese haz que nosotros mandamos, una parte de ese haz se va a dispersar, se va a ir para otros lugares, otra se va a absorber por el mismo, en la misma sustancia, otra va a producir una refracción y una parte que es la que nosotros utilizamos es la de la reflexión, o sea, la que va a volver como un eco al transductor. ¿Qué es un traductor? Un traductor es cualquier dispositivo que convierte un tipo de energía en otro tipo de energía, o como más conocemos nosotros, un idioma en otro, pero en este caso es un idioma que es una energía en otra energía. Un traductor de sonido convierte la energía eléctrica en energía de sonido y viceversa, como un micrófono. Y un traductor de ultrasonido se basa en el efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Es la capacidad que tienen ciertas sustancias de estimularse eléctricamente a cristales y estos de expandirse y contraerse y producir una onda magnética y viceversa. Por ende, al aplicar una tensión eléctrica en un cristal de cuarzo que tiene capacidad piezoeléctrica, las moléculas se reordenan y producen una deformidad mecánica. Si se aplica a impulsos cíclicos, una corriente alterna, se produce una vibración que puede transmitirse a otros medios. Si la frecuencia de la vibración o de la corriente alterna es mayor a 16 Hz, se produce entonces un ultrasonido. A la vez de que el efecto piezoeléctrico o el transductor puede producir esta corriente, a través de una corriente eléctrica puede producir un pulso de ultrasonido, también puede hacer lo contrario, recibe los ecos y ese ultrasonido que vuelve de nuevo al transductor y traduce esa señal en un pulso electromagnético. Por ende, es tanto un receptor como un emisor de ultrasonido. Este movimiento mecánico produce un ultrasonido de la misma frecuencia de la señal eléctrica. El transductor convierte la señal eléctrica en un movimiento mecánico y este es el ultrasonido. Es posible el procedimiento inverso, como ya les expliqué. Entonces, el traductor está compuesto por una carcasa, una cara, una capa adaptadora, el material, que es el material piezoeléctrico, y un conector. Los diferentes tipos de ultrasonido o ecografía que conocemos se dividen en modos de imágenes estáticas, que son el modo A y el modo B, modos de imágenes dinámicas, que es el modo M y en el tiempo real, y el modo localización, que es el modo Doppler. El modo de funcionamiento pulso-eco es lo que se da en todos los modos ecográficos que tenemos, menos en el modo Doppler. Todo el ultrasonido menos el Doppler tiene la técnica de pulso-eco, que se entiende como modo A. El modo A o amplitud es el primer modo que se vio en la ecografía desde un principio y se basa en la técnica de pulso-eco. Se visualizan bips en una pantalla y hay una distancia entre un bips y otro, o la altura de cada uno de estos bips, empleando uno u dos transductores. Principal finalidad es medir la profundidad de la interfaz. Entonces, con esto que vemos, esta es la primera, la ecografía más primaria que se tuvo, o sea, más vieja, y lo que hacía era medir como si fueran un electrocardiograma, pasaba el pulso de eco y lo que medía era estos bips, que son estas imágenes lineales que tenemos acá abajo en blanco y negro,
espaciadas. Entonces teníamos, los bips nos daban la altura de cada bip y la distancia nos podía decir si esa eran diferentes estructuras por las que iba atravesando el eco y se iba teniendo eco. Entonces teníamos mucho eco, uno cerca del otro y un espacio mayor entre una superficie o un órgano de una impedancia diferente a la otra. Y teníamos esta imagen de bits aquí que nos daban desde donde entraba el eco hasta donde salía el eco total y todas las estructuras que teníamos al lado de eso. Más o menos así empezó la ecografía. Más adelante, este modo A, que capta solo el eco inicial, el retraso de la llegada y la intensidad del eco al salir. Entonces valora puntos ecográficos y nos da estas imágenes que ya vimos ahí, pero no la imagen que nosotros conocemos. Más adelante, esos bits o ese tiempo A se convirtió en un B, en modo B, que es por el brillo en el monitor. Entonces son ecos captando y se registran en la pantalla como puntos. Tamaño y luminosidad depende de la cantidad del eco y los puntos se reparten por toda la pantalla. Y aquí tenemos ya una imagen que es bidimensional de lo que estamos viendo. Más adelante, este mismo modo B se procesa por 20 cuadros por segundo y nosotros vemos como si fuera en tiempo real. Entonces el modo B traduce la gráfica lineal en puntos más o menos intensos y realiza un barrido en todo el sector y nosotros vemos estructuras, tamaño y forma, como las formas del organismo adentro y no ya solamente como ven acá en esto, o sea, es una representación de esta parte del cuerpo en una escala de grises que nosotros podemos ya ver ecoestructuras y no solamente como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Y más adelante nosotros tenemos el modo M o movimiento, que es el modo B que se utiliza para registrar movimientos de estructuras fundamentales como el corazón y es la que se utiliza hoy en día casi en toda la ecografía y es un registro de tiempo, posición representado como una línea del eco A en función del tiempo. Y entonces así tenemos una imagen en tiempo real, que son las imágenes B, pero en más de 20 cuadros por segundo, que para los humanos se ve como si estuviera en movimiento. ¿Y qué es el modo Doppler? Que los modos anteriores que nosotros, el modo M, no, el modo en tiempo real es una cosa y el modo M es como una lectura del movimiento que se utiliza para medir el electrocardiograma, el corazón y otras posiciones y es como una línea y solamente se marca un movimiento y se usa para pocas cosas, se usa para estudiar el diafragma, el corazón, en la ecocardiografía, y es un movimiento que se registra en tiempo-posición representando como una variación de una línea de eco A en función del tiempo. ¿Qué es el Doppler? En todas estas otras que habíamos visto, en estos otros modos que habíamos visto, se utiliza el pulso eco, que quiere decir que no todo el tiempo nosotros tenemos un eco, sino que tenemos un eco, esperamos un tiempo que vuelva y después tenemos otro eco. En el Doppler no funciona así. El Doppler está basado en el efecto Doppler, que es llamado así por el austriaco Christian Andersen Doppler. Es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. ¿Y qué nos permite esto? Se emite un haz de ultrasonido continuo todo el tiempo, el transductor recibe el haz reflejado, se detecta eléctricamente el cambio de la frecuencia producida por el efecto Doppler, y ahí tienen la velocidad del sonido en el medio y U es la velocidad del movimiento de la interfase. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite medir un flujo de dónde viene hacia dónde va. Entonces, el modo Doppler nos permite ver en este caso, porque está hacia abajo el amarillo y el rojo,
son de donde se aleja ese flujo, y el azul y el verde, como están hacia arriba, es de donde se acerca al flujo. Si esto tenemos al revés, que generalmente al revés, nosotros vamos a tener que el amarillo y el rojo son hacia donde se acerca, o sea, se acerca el flujo hacia el transductor y se aleja del transductor cuando ese flujo está hacia verde o azul. Si esta línea que tenemos acá de referencia del costado estuviera al revés, que es como generalmente está. Entonces el flujo Doppler, o sea, el Doppler lo que nos da es un flujo de hacia dónde viene y hacia dónde va ese flujo, en este caso de una arteria o una vena. La técnica en tiempo real, que es la que ya les expliqué, es 40 imágenes por segundo o 20, como lo había dicho antes, de un modo M. Movimiento, esto es un ecógrafo, un aparato de ecografía, donde tiene un monitor, tiene un teclado para escribir y tiene los transductores. Los transductores son, esta es una sonda de, hoy en día son 3,5 o son múltiples, y es la sonda convexa, que es la que se utiliza en la práctica general de la ecografía. Tenemos sondas lineales, que son de más alta frecuencia, que son para ver las partes blandas de 16 para arriba, 11, 16 para arriba, y tenemos transductores transvaginales o transcavitarios, que son de 7,5 para ver dentro de la cavidad del cuerpo. La semiología en ecografía, las imágenes ecográficas se obtienen por la diferencia de impedancia acústica de los órganos y tejidos y la existencia de una interfaz entre ellos. Entonces, así vamos a tener, y esta es la jerga ecográfica, cuando hablamos de isoecogenicidad, es que igual al parénquima, que quiere decir que es igual al parénquima circundante. Si hablamos de hiperecogenicidad, quiere decir que es más ecogénico, más blanco que el parénquima circundante. Si hablamos de hipocogenicidad, quiere decir que es menos ecogénico, o sea, puede ser un gris más oscuro del parénquima circundante con el que estamos comparando. Otra de las cosas que nosotros siempre hablamos es si es heterogéneo o es homogéneo. La heterogeneidad es que no tiene la misma ecogenicidad en toda su estructura de lo que estamos describiendo. Hablamos de hiperecogenicidad. Hiperecogenicidad que es muy blanco, y una sombra acústica posterior, por ejemplo, el calcio nos produce esto, es hiperecogénico, se ve blanco, y por detrás tiene una sombra acústica, acústica posterior, quiere decir que nos da toda una estela negra atrás de esa imagen blanca o hiperecogénica, lo cual quiere decir que no deja pasar los ecos. Todos los ecos vuelven al transductor y nos da una sombra atrás de esa imagen hiperecogénica. Una imagen anecogénica es una imagen negra totalmente, con refuerzo acústico posterior, como un quiste, por ejemplo, una imagen que está llena de líquido en su interior. El líquido tiene una diferencia de impedancia con el órgano que estamos estudiando, se vuelve, es anecogénico porque deja pasar todo o es buen conductor del sonido, y al acelerar ese sonido, al pasar por esta superficie, al volver a otra de otra impedancia, refuerza y tiene más fuerza, y por eso da esa imagen como blanca atrás, que se llama refuerzo posterior, que está dado justamente por el cambio de la impedancia de vuelta de la estructura estudiada. Criterios diagnósticos en ecografía. Por diferencia de la impedancia acústica, los contornos de los órganos pueden ser normales o patológicos, las estructuras internas de los órganos pueden ser normales o patológicas, las estructuras de los tumores pueden ser quísticas o sólidas, y por los distintos cortes ecotomográficos que nosotros podemos realizar con este estudio. El movimiento también podemos ver de los órganos. Aquí tenemos algunas imágenes para ver el hígado, cómo se ve la diferencia de la impedancia y nos marca bien el diafragma, o por ejemplo, como vemos otras estructuras que son anecogénicas, como la vesícula, que tiene una pared, pero tiene líquido en su interior. Entonces la interfaz es diferente con al ser diferente la impedancia con el hígado, nos da otra imagen, y vean cómo produce este refuerzo posterior al tener líquido en su interior.
Y tenemos una vesícula totalmente normal y tenemos una vesícula que tiene piedras en su interior, que son estas imágenes pequeñas hiperecogénicas en su interior, que producen sombra acústica posterior, que es estas imágenes negras que no nos permiten ver parte de la vesícula. Entonces podemos hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una litiasis vesicular. Por diferencia de las impedancias, ya vimos por los distintos cortes ecotomográficos, tenemos la tomografía, ecotomografías de los órganos y los tumores, podemos hacer medición y cálculo de volumen, podemos ver la posición y podemos dirigir una punción gracias a ello. Aquí tienen cómo nosotros podemos ver o hacer los cortes ecotomográficos, en este caso de una próstata, y podemos medir su volumen transversal, anteroposterior, perdón, y transverso. Transverso, anteroposterior y transversal. Entonces sacamos el volumen y podemos hacer el diagnóstico. Después, por el movimiento de los órganos intrínsecos, podemos ver los vasos intrínsecos, ver si la respiración es normal o patológica, si sube o baja el diafragma, y por la palpación también. Entonces podemos determinar también si las lesiones ecográficamente son sólidas o son quísticas, si las sólidas son homogéneas o son heterogéneas, si las quísticas son unilobulares o tabicadas, y si hay imágenes que son mixtas. Las lesiones, en este caso, pueden ser lesiones sólidas. Acá vemos una homogénea hiperecogénica en el hígado, y tenemos otras lesiones que son más heterogéneas. En los quistes pueden ser unos quistes bien anecogénicos y simples, o pueden ser como este quiste que está acá, que tiene rarefacciones en su interior y que son quistes complicados porque no son totalmente anecogénicos, sino que tienen ecogenicidades en su interior. ¿Cuáles son los artefactos que nosotros podemos ver en la ecografía? Las sombras anecogénicas que nos dan la litiasis, el hueso o el aire mismo, la cola de cometa, que es gas intersticial, o algún metal que se ha colocado dentro del organismo, artefactos de reverberancia y artefactos de rarefacción. Aquí tenemos la rarefacción, se da generalmente, o tenemos artefactos, esto es un artefacto de atenuación que se da en un hígado muy graso, en donde nosotros vamos perdiendo la fuerza que tienen esos rayos para atravesar por la cantidad o el componente graso abundante de un hígado graso, entre otras cosas. También nos pueden producir otros artefactos, el aire, que no nos permite ver las estructuras internas.